Empresa privada exigió al Ejecutivo el respeto de la Constitución y evitar la concentración del poder en perjuicio de la democracia tras el despojo de los escaños a 28 diputados de la oposición electos en las elecciones generales del 2011, lo que ha sido considerado por los opositores como un golpe de Estado contra el Parlamento. El Tribunal Electoral de Nicaragua, controlado por el presidente Daniel Ortega, emitió un fallo el viernes en el que despoja de sus escaños a los diputados opositores y sus suplentes. Tras las elecciones de 2011, Ortega mantenía la mayoría parlamentaria con 62 de los 91 diputados, pero los escaños opositores eran para él una voz incómoda que denunciaba todas las arbitrariedades del Ejecutivo. Desde el viernes, el gobernante de Frente Sandinista se hace del control total del Legislativo y Ortega aferra todo el poder en Nicaragua, lo concentra. Antonio Barrios, analista internacional. Buenos días. ¿Hacia qué nos enrumbamos en el país del norte? Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Sí, de hecho, toda esta situación y esta concentración de poder que ha venido aumentando, al menos en la persona del presidente, hace que Nicaragua en este momento, pues definitivamente con la destitución de estos diputados, se enrumbe definitivamente no solo a una concentración de poder o a un mayor nivel de autoritarismo por las decisiones que el Ejecutivo ha venido tomando en los últimos 3-4 años, sino también a que se enrumba hacia una dinastía, en el sentido de que la constitución política de Nicaragua no le impide precisamente a la esposa de Ortega, Rosario Murillo, no solamente por el poder que ella también ha tenido en la toma de decisiones, temas muy fuertes dentro de Nicaragua, sino también eventualmente en convertirse en vicepresidenta en estas elecciones que vienen ahora para el 2 de noviembre del presente año. Esto hace precisamente que Ortega, en el discurso que dio el 19 de julio, un aniversario más de la revolución, él haya dicho, y eso también está siendo visto con mucho recelo en Nicaragua, él haya dicho que la única persona que ha sido totalmente leal a la revolución desde que Rosario Murillo es compañera sentimental de Ortega, es la única persona en la que pueda confiar. Definitivamente no es así, es decir, ha habido en Nicaragua muchos políticos, hay mucha gente que sigue siendo muy sandinista y hay gente que sigue creyendo precisamente en el proceso como tal, pero esta concentración hace que Ortega esté enrumbando a la política nicaragüense, que se está tornando cada vez más familiar. Y eso cuando él dictamina que la única persona en la que confía realmente es en Rosario Murillo, pues lo que está dejando entrever es de que eventualmente en estas elecciones de noviembre, pues lo más seguro es que su señora esposa va a ser la vicepresidenta ya formalmente hablando, porque lo que ha venido haciendo Rosario Murillo ha sido un trabajo, un tipo de cogobierno con Daniel Ortega, no ha sido reconocida, llamémoslo así, desde un punto de vista jurídico constitucional como una persona que dentro de la Constitución le permite el ejercicio del poder legal, pero ahora en caso de que sea vicepresidenta o candidata a la vicepresidencia, pues ya va a ser formalmente candidata como tal ahora en las elecciones. Y eso se enrumba en el sentido de que en caso de que Ortega fallezca, la vicepresidenta, en este caso Rosario Murillo, pasaría automáticamente a ser presidenta y eventualmente los hijos de Ortega, candidatos a futuro. Esto es un escenario que se perfila en los próximos de 5 a 10 años dentro de esta perpetuación del poder en el que Ortega está procurando mantener. Ahí seguimos hablando, o me parece como de parte de una democracia, pero como muy oculta, porque al despedir, digamos así, a los diputados, se ve una decisión dictatorial, diría yo. Eso por un lado. Y lo otro, Antonio, ¿qué podemos esperar internamente en Nicaragua? Movimientos sociales, militares, a lo interno por parte de la oposición. Sí, bueno, es que a veces se interpreta mal de que porque el pueblo va a votar, ya eso es democracia. Es decir, el que el pueblo vaya a votar no significa de que la democracia esté consolidada, es decir, los diferentes golpes que ha dado Ortega, no solo a la oposición, sino a la concentración de poder, ha hecho precisamente de que el hecho de que el pueblo vaya a votar no es un asunto de democracia representativa. Es decir, si nosotros vemos lo que pasó con la destitución de los diputados, de estos 28 diputados, muy claramente, y leo textualmente, mediante la reforma constitucional de 2014,
el régimen orteguista determinó que los escaños legislativos no pertenecen a los diputados elegidos por el voto popular, sino a los partidos políticos que postularon sus candidaturas. De manera que la Constitución dice ahora en su artículo 131, párrafo segundo, que los funcionarios electos mediante sufragio universal por listas cerradas propuestas por partidos políticos que se cambien de opción electoral en el ejercicio de su cargo, contraviniendo el mandato del pueblo elector expresado en las urnas, perderán su condición de electo debiendo asumir el escaño. Lo que asume Ortega y lo que Ortega está asegurando es de que los diputados del Partido Liberal o la Alianza Liberal, que es la que en este momento es el grupo de oposición más serio que tiene Ortega, supuestamente se pasaron a otro grupo político para militar y fortalecer aún más la oposición. Eso lo utiliza en virtud de que cualquier grupo que se pase dentro de su grupo original para el cual fueron electos, automáticamente deben ser sancionados de acuerdo al Consejo Supremo Electoral. Además, arguye también, y esta es la parte más importante, que además la Sala Constitucional de la Corte, al cambiar la dirigencia del Partido Liberal Independiente mediante la sentencia 299, estableció que sus diputados deben completar el periodo para el cual fueron elegidos. Es decir, no pueden ni pasarse a ningún partido político para fortalecer ningún tipo de alianza y deben permanecer, según Ortega, dentro del Partido Liberal Independiente para el cual fueron elegidos en el año 2011. Lo que pasa es que esta reforma constitucional de la cual Ortega se está valiendo y que la oposición la considera ilegal, es en el sentido de que no es retroactiva, es decir, esta reforma es de 2014 y no debe ser retroactiva a la forma en cómo fueron elegidos en el 2011, por lo cual la oposición en este momento está procurando luchar jurídicamente hablando para que esta destitución no se consume como tal, sino que incluso puedan seguir ejerciendo su diputación tal y como fueron elegidos en el 2011. Entonces, esta reforma que fue del 2014 no debe tener un carácter de retroactividad hasta la fecha. ¿Por qué Ortega sí, digamos, eventualmente estaría interesado, estuvo interesado en el despojo de los escaños a los diputados opositores, a estos 20, ¿cuántos son? 28 diputados, y igual cuando sucedió que el Consejo Electoral o el Tribunal Electoral de Nicaragua impidió que Eduardo Montealegre fuera el candidato de la oposición? ¿Por qué estos sí sí son de su interés, pero en el sentido de que no quiere verlos en el escenario político electoral? ¿Y por qué no, por ejemplo, el que ahora es el candidato por el partido opositor en Nicaragua, el Partido Liberal? ¿Cómo es esa relación entre los sandinistas y el Partido Liberal? Es que el problema que ha habido entre Eduardo Montealegre, que hasta que el Consejo Supremo Electoral, incluso la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua, lo despojó de la autoridad jurídica que tenía sobre el Partido Liberal Independiente, es un conflicto que ha venido con Daniel Ortega, en el sentido de que Eduardo Montealegre es una de las figuras de oposición más serias que realmente le causa problema político a Ortega, lo enfrenta a Ortega, no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. Recordemos que todos estos golpes que Ortega ha venido dándole a la oposición, y sobre todo no solo al Partido Liberal Independiente, sino que incluso al Movimiento de Renovación Sandinista de Moisés Hassan, que es uno de los movimientos que surgen después de que el Frente Sandinista pierde las elecciones en 1990 y que procuraron de alguna forma tratar de mantener la esencia del sandinismo como tal y no esta concentración de poder que el mismo Ortega ha llegado a tener. Esta confrontación que Ortega ha tenido con la oposición y sobre todo con el Partido Liberal ha sido en virtud no solamente por la personería jurídica que Montealegre tiene, sino que incluso a cambio, cuando la Corte Suprema despoja a Montealegre de esa personería, lo que hace es que nombran a Pedro Reyes Vallejo, que es prácticamente, de acuerdo a los diputados del Partido Liberal Independiente, un seguidor más de Ortega que en sí de los principios del Partido Liberal Independiente. Y eso ha hecho precisamente que estos diputados, al no obedecer la autoridad de Pedro Reyes, hace precisamente que la Corte, no solamente la Corte Suprema de Justicia, sino el Consejo Supremo Electoral, haya decidido la destitución de estos diputados porque no reconocen la autoridad de Pedro Reyes. Y eso es una confrontación política muy fuerte. Estos 28 diputados seguidores de la línea de Eduardo Montealegre. Claro, no solamente no de son Pedro los Reyes, que es el que ahora está en el Partido Liberal. Sí, y que lo consideran una voz oculta
de Daniel Ortega. E igual ha sucedido con el movimiento Renovación Sandinista y con otros y con partidos. Otros. O sea, que la derecha de alguna manera está dividida en Nicaragua. Sí, está muy dividida sobre todo... Y no me refiero al movimiento sandinista que sea de derecha, me refiero al Partido Liberal mismo, propio, claro, con el cual él ha pactado también. Claro, el Partido Liberal ha estado en problemas muy serios, sobre todo a partir del aproximadamente el año 2007, que es cuando ya definitivamente el Partido Liberal llega al poder a través de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, en donde, producto de la corrupción que el gobierno de Arnoldo Alemán se vio envuelto, los sandinistas, incluso desde 1990, a pesar de que Violeta Chamorro ganó la elección y despojó a los sandinistas de la presidencia, en Nicaragua los sandinistas perdieron la presidencia, más no el poder. Y los sandinistas han logrado mantener un gran poder dentro de la Corte Suprema de Justicia, dentro del Consejo Supremo Electoral, dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Y eso ha hecho de que el mismo Partido Liberal esté resquebrajado producto de los pactos liberos sandinistas que han estado firmando con los sandinistas a través del tiempo y que incluso llevaron a Ortega a la presidencia, de la cual pues hasta el momento procura perpetuarse en el poder. ¿Quién es este Daniel Ortega? Es decir, vamos a ver, recordemos la revolución del 78, es un líder de corte marxista, ahora se dice un líder de corte cristiano, o sea, podemos hablar de esa metamorfosis que ha tenido Daniel Ortega. Sí, ha tenido tres evoluciones, llamémoslo así. Pues, el Daniel Ortega revolucionario de 1979, marxista, de la insurrección en Nicaragua. De la insurrección en Nicaragua, de la revolución, de la llegada triunfante a Managua en 1979, se declaran marxistas-leninistas, son seguidores de la línea cubana, son seguidores de la línea soviética, etcétera. Es decir, y Nicaragua cae en una situación de guerra, en un proceso que tiene que enfrentar una guerra interna, que es una guerra de contrarrevolución que Estados Unidos va a financiar. Correcto. Entonces, hay una transformación a un Ortega que incluso se va a presentar después, cuando llega casi 15 años después a la presidencia nuevamente, se va a presentar como un candidato cristiano, apoyado por la Iglesia Católica, que él mismo atacó cuando estuvo la revolución vigente en Nicaragua. Entonces, se presenta como un candidato cristiano, creyente de Dios, cuando quizás hace muchos años atrás ni por cerca lo era, por el corte ideológico que caracterizaba a Ortega durante todo el proceso revolucionario y durante toda la guerra que enfrentó Nicaragua, y consecuentemente la tercera evolución que va a tener, que es ya de 2011 a la fecha, que es el eslogan que mantiene y con el que le permitió ganar, pues se presenta como un candidato cristiano y humanista y solidario. Es decir, ya dejó atrás toda la etapa marxista, ya dejó atrás toda aquella etapa de confrontación y de discurso trasnochado antiimperialista, y hoy casualmente todavía, hoy sigue teniendo un discurso antiimperialista en función de que manipula al pueblo con una visión de izquierda contra Estados Unidos, pero se codea con la derecha, en la cual él mismo es empresario y en la cual, pues, según el COSEP y según sectores también de poder económico en Nicaragua, amasa una gran fortuna, como anteriormente pues lo hizo Somoza. Por eso es que algunos dicen en Nicaragua, en toda esta situación de discusión, de que el Ortega no es ni por cerca lo que fue el Ortega revolucionario, que Ortega hoy, con todo lo que está haciendo, es tan igual a Somoza, en la cual está procurando una dinastía con su familia, al igual que los Somozas lo hicieron desde 1925 hasta 1979, sino que también hoy es tan millonario como cualquier otro grupo de poder económico dentro de Nicaragua. Don Antonio, ahora dos temas también muy puntuales. Uno, Daniel Ortega decide la no presencia de observadores internacionales. ¿Por qué esta situación? ¿Cuál es ese temor que hay por parte del mandatario nicaragüense? Y lo otro, y tal vez retomar un poco, creo que no me lo contestó, el tema de la posibilidad de movimientos rebeldes armados en Nicaragua, y esto por la cercanía con nuestro país, ¿verdad? Porque evidentemente uno diría, más bien es más fácil organizar desde este lado para poder combatir al otro lado. No sé si existe esa posibilidad. Bueno, de hecho, cuando uno habla de los observadores internacionales que vigilan elecciones en los países de América Latina, que es hay toda una normativa a nivel de la OEA, son los estados quienes solicitan a la OEA la presencia de observadores. Es decir, no hay obligatoriedad por parte de ningún país en América Latina
para tener la presencia de observadores. Es decir, si Nicaragua quiere pedirle a la OEA que llegue una misión de observadores electorales, eso es una decisión que queda en manos del gobierno de Nicaragua, es decir, no hay obligatoriedad. Ahora, hay dos tipos de observaciones electorales, las que son de largo periodo, en el sentido de que tienen presencia en el país, en donde vigilan el proceso electoral desde que se inscriben los votantes hasta que se inscriben los candidatos y hasta que llega el proceso electoral y se oficializan las cifras finales. Y están aquellas de un periodo corto, en donde solamente hay misiones de observadores electorales que simplemente van a vigilar el proceso electoral en el que no hayan ningún tipo de irregularidad. Eso por un lado. El hecho de que Ortega haya decidido en este momento, y hay que ver si va a cambiar de postura posteriormente, porque hasta el momento esa es la postura que él mantiene, de la no presencia, es precisamente parte del proceso de que se puede estar llegando a fraguar algún tipo de fraude que pueda poner en entredicho las elecciones en Nicaragua, y que por lo visto, independientemente de que se esté fraguando un fraude o no, parece que a Ortega no le está interesando lo que la comunidad internacional vaya a llegar a determinar respecto al proceso electoral. Y sobre la otra pregunta, es interesante porque ha habido mucha ambigüedad sobre el tema de los grupos armados que dicen que se están gestando en el norte de Nicaragua. Nicaragua lo que aduce, o el gobierno de Ortega lo que aduce, es que son grupos delincuenciales que lo que se encargan es de resguardar las rutas del narcotráfico en frontera con Honduras, pero hay algunos documentales que uno puede ver en YouTube donde aparecen algunos comandantes que fueron de la antigua contrarrevolución y algunos jefes militares que fueron parte del ejército sandinista, pero en la época revolucionaria, que no están de acuerdo con lo que Ortega está haciendo, y consecuentemente pues consideran de que si la situación no cambia en Nicaragua, pues van a tener que ir a las armas. Entonces, esos son grupos, y hay mucha ambigüedad, repito, en ese sentido, que se están formando más en la parte norte con Nicaragua y no tanto con el lado sur de nuestro país. ¿Será posible, dice Dora María Telles, líder opositora, que se daría que hoy por hoy la destitución de estos 28 legisladores en Nicaragua de oposición obedece al temor de Ortega que, acercándose a las elecciones, hay posibilidades de que él pierda las elecciones? ¿Usted ve eso sí, manteniendo observadores internacionales, usted ve ese escenario posible? Bueno, es posible porque al menos hasta el año 2014, 2013-2014, Nicaragua recibía por parte de Venezuela enormes cantidades de dinero a través no solamente del programa del ALBA, que era la Alianza para los Pueblos de América Latina, sino que incluso recibía dinero a través de Albaniza, que es un equivalente del ALBA, pero en Nicaragua. Es decir, Nicaragua ha recibido aproximadamente en los últimos 10 años más de 3.000 millones de dólares, con los cuales Ortega ha utilizado con fines sociales. Al parecer, hasta el 2014, la aceptación de la población hacia Ortega era positiva. Pero como toda la crisis en Venezuela ha estado afectando fuertemente y ese dinero haya dejado de fluir libremente hacia Nicaragua, parece que los problemas de pobreza han aumentado en Nicaragua en virtud de que eso está generando un descontento tal, no solo por el problema social y de pobreza que hay en Nicaragua, sino porque también ven con un peligro muy serio esta concentración de poder que Ortega está teniendo. Sobre todo porque al nicaragüense, al final de cuentas, pobre o no, le interesa que la democracia sea el modelo económico que impere dentro del país, para que exista lo que es la alternabilidad del poder a través de otros diferentes partidos que se han visto pues precisamente vedados en participar ampliamente. Entonces, el hecho de que hayan destituido a estos 28 diputados le impiden al Partido Liberal Independiente y a otros partidos también poder participar abiertamente en el proceso electoral. Y de aquí a que se resuelva jurídicamente eso, en la cual en Nicaragua dura mucho ese proceso, pues le impediría a estos partidos lograr resolver a tiempo para ver si pueden participar en las elecciones del 2 de noviembre o no pueden llegar a participar. Hay un caso interesante que no solamente es el del Movimiento de Renovación Sandinista de Moisés Hassan, sino otro que se llama PAC, también en Nicaragua, que es el Partido Acción Ciudadana, que igual lo lidera a través de una alianza el mismo Moisés Hassan. Hace escasamente una semana, la Corte Suprema de Justicia le vedó al PAC poder participar en Nicaragua, y Moisés Hassan está luchando fuertemente dentro de Nicaragua para ver cómo jurídicamente puede participar en las elecciones. Entonces hay golpes constantes contra la oposición
sea de partidos independientes o partidos que operan solos como el Partido Liberal Independiente, o a través de diferentes alianzas en la cual hay un sinnúmero de partidos pequeños que están procurando pues participar en las elecciones ahora en noviembre. Entonces todo este proceso es clave precisamente en virtud de ver cómo desarticula a toda la oposición, cómo la fragmenta cada vez más para él convertirse, Ortega, en partido único y presentarse ante la población como la única alternativa viable para Nicaragua. Don Antonio, no sé, me salgo tal vez un poco de Nicaragua también hacia nosotros y preguntarle, Costa Rica debería estar al tanto y monitoreando esta situación y además, no sé, ¿qué posibilidades hay de tener reacciones de Nicaragua? Lo hemos visto y se ha dicho que por temas políticos siempre hemos terminado en problemas territoriales y demás. Cuando viene ese momento, ¿cómo tiene que estar Costa Rica preparada para esa situación? Bueno, Costa Rica tiene que seguir apelando y eso ha sido lo que históricamente nos ha caracterizado. Costa Rica tiene que seguir apelando a la OEA, tiene que seguir apelando al derecho internacional, tiene que seguir apelando a los apoyos que tiene Costa Rica dentro de diferentes organizaciones o organismos internacionales, para que esta situación interna que Nicaragua está viviendo pues no le afecte políticamente. Evidentemente, cuando uno ve, por ejemplo, la compra de tanques que hizo Nicaragua en esta modernización del ejército, pues a uno ya le queda más claro con el ambiente político que está viviendo Nicaragua en este momento de cómo la concentración de poder de Ortega tiende también a un control total sobre el ejército, y que en la cual pues Nicaragua está dispuesto a ir a un conflicto con cualquier país conforme Ortega decida conflictos o litigios territoriales, no solamente con Costa Rica, sino con otros que tienen en este momento abiertos. Entonces, hay una situación de preocupación y evidentemente el gobierno de Costa Rica está dándole seguimiento a este golpe a la democracia, que de por sí ha sido muy débil, pero que Ortega incluso la ha debilitado más, para ver cuánto de la situación que está ocurriendo en Nicaragua nos puede llegar a afectar a nosotros en la forma en como Ortega, cuando destaca litigios internacionales en los que considera que Nicaragua debe estar luchando a su favor, pues eso lo que hace es desviar la atención hacia la población, sobre todo temas muy fuertes como es la pobreza, que es lo que en realidad preocupa más a la población nicaragüense, y no estas cosas pues nacionalistas que muchas veces Ortega trata de hacer para desviar la atención. Tenemos una consulta, don Antonio, a través de las redes sociales de don Ernesto Echeverría, que pregunta si tendremos en Nicaragua una Venezuela centroamericana a futuro con escasez de alimentos y colapso social extremo. Es parte de lo que están consultando en redes sociales Ernesto Echeverría. No creo, porque no creo que sea una Venezuela, al menos cuando uno ve lo que está pasando en Venezuela, no creo que lo sea, porque la empresa privada se ha consolidado fuertemente en Nicaragua. Hay muy buen abastecimiento de productos. Yo he estado muchísimas veces en Nicaragua y de hecho viví varios años allá también, y uno ve que lo que ha ocurrido en los últimos años en Nicaragua, al menos en el aspecto económico, pues hay un abastecimiento en los supermercados, es decir, no va a haber una crisis alimentaria que implique que la población nicaragüense se vea obligada a salir masivamente, como ha pasado con el caso de Venezuela. Entonces, difícilmente eso va a llegar a ocurrir en ese sentido. Así que por ese lado yo creo que debería ser de tranquilidad para la gente. Muchas gracias, Antonio Barrios. Es que son 3 meses lo que faltan para las elecciones en Nicaragua. Es muy poco tiempo ya, y eso va a ser muy difícil que los partidos que quieran participar lo puedan llegar a resolver en el corto plazo, porque incluso las mismas Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema está dominada por sandinistas y leales totalmente a Ortega. Entonces están haciendo prácticamente lo que Ortega está ordenando que se haga en ese sentido, de ir cerrando y cerrando y cerrando a que la oposición no tenga opciones jurídicas de reclamo en ningún sentido para poder organizarse adecuadamente y llegar a las elecciones en noviembre. Muchísimas gracias, Antonio. Hacemos una pausa, David. Vamos al corte, regresamos.